La Biblia nos ordena siempre orar por aquello que es la voluntad de Dios. Podemos estar seguros que si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por ejemplo, Pablo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3, él dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nuestra santificación. Y luego, al final de su carta, precisamente esa es la oración del apóstol Pablo. Al final, en 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una oración que Dios contestará, porque es su voluntad que seamos santificados. Así que oremos, porque Dios obre en nosotros de esa forma. Esa es la obra del Espíritu en la cual quiero que nos concentremos esta mañana. Especialmente porque vivimos en tiempos difíciles. Tantos hoy día en iglesias cristianas que dicen ser cristianos, dicen ser nacidos de nuevo, pero que son indiferentes a su pecado. Viven de forma carnal, de forma mundana. Lo que dicen y lo que hacen no armoniza. Tienen apariencia de piedad, usan vocabulario cristiano, pero en realidad no les importa. Para ellos la iglesia es aburrida y prefieren hacer otras cosas que les parecen mejores, más divertidas, como por ejemplo trabajar, o salir a pasear, o ver su partido, o estar con la familia, o dormir, o jugar, etc. Al ver las vidas de estos cristianos, sí vemos una profesión de fe, sí vemos un momento en que hicieron una oración, tal vez un momento en el cual levantaron su mano en la iglesia para recibir a Cristo, un momento en el que pasaron al frente, una fecha que tienen memorizada, porque esa fue la fecha en la que hicieron esa oración salvadora. La cuestión con estas personas no es que necesitan consagrarse más al Señor, sino que necesitan arrepentirse y creer para que sean verdaderamente salvos. Porque si el espíritu de santidad viviera en ellos, entonces crecerían a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la santificación. Para tratar este tema he escogido un texto clásico que lo vamos a ver al final, que es el texto de 2 de Corintios 3:18. Pero primero será necesario establecer el fundamento teológico de esta obra del Espíritu de formar a Cristo en nosotros, que le estamos llamando santificación. Así que primero, el fundamento teológico, y luego en la segunda parte veremos este texto en 2 de Corintios 3:18. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, fue creado como Dios, para reflejar sus características, para reflejar su gloria en cada momento y en cada aspecto de su ser. Pero en Génesis 3, al desobedecer a su creador, cayó de esa posición de privilegio. Y la imagen de Dios en él quedó distorsionada. A partir de ese momento, el pecado entró en el mundo, la muerte entró en el mundo, de tal forma que nosotros nacemos en pecado y vivimos nuestra vida sin Cristo, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo las concupiscencias de nuestra propia carne, no dando la gloria a Dios, sino más bien teniendo nuestros propios ídolos. Pero Dios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados,
nos dio vida en Cristo Jesús. Esa es la salvación. Y la salvación completa en Cristo tiene precisamente como objetivo final restaurar esa imagen de Dios en nosotros. Y el agente que lleva a cabo esa transformación, esa restauración, es el Espíritu Santo. Por eso es que el teólogo William Van Gemeren, él le llama al Espíritu Santo el Espíritu de restauración. Porque ese es su trabajo en nosotros. Y por eso es que Pablo también, cuando ora en 1 Tesalonicenses, dice que el Dios de paz os santifique por completo. Ese título para Dios, el Dios de paz, describe a Dios como la fuente, como el dador de la paz. Pero no cualquier paz, no la paz del mundo. No se refiere a la mera ausencia de conflicto, sino que se refiere a esa paz que es el orden de la perfección, de la armonía y de la gloria de la creación antes de la caída. Esa restauración de la imagen de Dios en nosotros. Que ese Dios de restauración, de paz, de armonía, de orden, restaure, santifique todo nuestro ser. Ahora, siendo más precisos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, la imagen a la cual el Espíritu nos va conformando es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ese es el propósito por el cual nosotros hemos sido creados y el propósito por el cual hemos sido salvos también. Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ese texto, un texto precioso, un texto muy conocido, fue usado por los puritanos para enseñar la cadena irrompible en el orden de la salvación. ¿Por qué no leemos todo el texto, Romanos 8, del 28 al 30? Y vean esa cadena de salvación. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La cadena irrompible en el orden de la salvación, que en otras palabras es el intento de los teólogos por entender la lógica de cómo se aplica Cristo a nuestras vidas. ¿En qué orden? ¿Qué viene primero? ¿La regeneración? ¿La conversión? ¿La justificación? ¿La adopción? ¿Cuál es el orden lógico? Eso es lo que siempre se enfatiza. No es tanto un orden cronológico o temporal, sino el orden lógico. Entonces, cuando vemos este texto en Romanos 8, podemos concluir que a sus hijos Dios antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. El puritano William Perkins le llama precisamente la cadena dorada de la salvación. Sin embargo, hay un problema. ¿Dónde está la santificación? ¿Dónde está la santificación?
Uno podría decir, ¿cómo Pablo pudo olvidarse de lo que ocurre entre la justificación, en el momento que creemos en Cristo, y la glorificación al final, en el día de Cristo? Porque entre justificación y glorificación es la santificación, pero no está aquí. Sinclair Ferguson dice muy bien que este modelo de la cadena es excelente, pero tiene una debilidad. Y lo cito a él. Él dice así: el ordo salutis, es decir, el orden de la salvación tradicional, corre el peligro de desplazar a Cristo del lugar central. ¿Por qué? ¿Por qué este orden, esta cadena irrompible, corre el peligro de desplazar a Cristo del lugar central? Porque estamos tan preocupados en entender cómo se relacionan todos estos elementos entre sí. ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es primero? ¿Qué viene después? En vez de preocuparnos de relacionar cada uno de estos elementos con Cristo. Porque Cristo es la fuente de cada uno de estos aspectos de la salvación. En Cristo somos justificados. En Cristo somos predestinados. En Cristo somos adoptados. En Cristo somos santificados. Pablo aquí, en este texto, no está tratando de dar un orden de la salvación exhaustivo. No es su propósito. De otra manera, hubiera incluido la santificación. Más bien, nos quiere mostrar las bendiciones que tenemos por estar en Cristo. Todas estas son bendiciones de la salvación que el Espíritu obra en nosotros por estar unidos con Cristo. En otras palabras, Cristo es la fuente. Cristo es el origen de todas nuestras bendiciones. Y esas bendiciones son nuestras aquí y ahora porque estamos unidos a Él. El creyente está en Cristo y Él está en nosotros. ¿Y cómo estamos unidos a Él? Por medio de su Espíritu Santo. Él es el que nos une a Cristo. Jesús lo enseñó a sus discípulos en el aposento alto. Leímos ese texto hace un momento, pero vamos a regresar a Juan 14, 17. Juan 14, del 17 al 20. Dice así, Juan 14, del 17 al 20. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es claramente aquí en el versículo 17 que el Espíritu Santo estará en nosotros. Esta es la morada del Espíritu en los hijos de Dios. Pero luego, en el versículo 20, dice que Cristo, que Él estará en nosotros también, y ellos en Él. ¿Quién estará entonces en nosotros? ¿El Espíritu o Cristo? ¿Quién estará en nosotros? ¿El Espíritu o Cristo? Es que la pregunta está mal planteada. No es
el uno o el otro. Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu. Otra vez lo digo. Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu. Y yo creo que a eso es a lo que se refiere una frase muy discutida, muy controversial en el versículo 18. Versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús se refiere, cuando Él dice, vendré a vosotros, no les dejaré huérfanos, se refiere a su resurrección. Es decir, voy a morir, mañana voy a morir, y voy a estar 3 días en la tumba, pero vendré a vosotros, resucitaré. ¿A eso se refiere? ¿O se está refiriendo a su segunda venida? Me voy, muero, resucito, soy exaltado, asciendo y regreso. Han pasado 2000 años y estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. ¿O se refiere al día de Pentecostés? ¿Se refiere al día de Pentecostés? Lo cierto es que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al 3er día, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de su Padre, fue exaltado, y desde ese lugar de exaltación Él envía al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero no olvidemos que ese Espíritu Santo que Él envía es su Espíritu. Es el Espíritu de Cristo. Él ya no está con nosotros físicamente, pero a partir de Pentecostés, Él, Cristo, mora en los creyentes por medio de su Espíritu Santo. Como dice Pablo, de forma sorprendente, en Romanos 8:9, él usa 3 frases distintas para referirse al Espíritu. Observa lo que él dice, Romanos 8:9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, este Espíritu, Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Pero él continúa. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo. Y la cereza del pastel es el siguiente versículo, ¿cómo comienza? Pero si Cristo está en vosotros, Cristo está en nosotros. Si es que hemos creído en Él, habita en nosotros por medio de su Espíritu. ¡Qué verdad tan grandiosa! Estamos unidos a Cristo por el vínculo indestructible del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará de Cristo? Nada ni nadie. Estamos unidos a Él por medio del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da vida nueva. Es el que nos hace nacer de nuevo, es el que abre nuestros ojos espirituales, nos da nuevos afectos para amar a Cristo, para obedecerle, para confiar en Él. Así que el Espíritu nos regenera y nos une a Cristo por la fe. Desde ese momento en que uno se convierte al Señor, somos partícipes de todos los tesoros y de todas las bendiciones y de todas las riquezas de la salvación que están en Cristo, porque estamos unidos a Él. ¿Cómo? Por su Espíritu. La frase favorita de Pablo para describir esa verdad esencial es la frase en Cristo. Estamos en Cristo, separados de Él,
nada podemos hacer. Estamos muertos, estamos incapacitados, estamos perdidos, pero si estamos en Él, tomamos de su fuente inagotable de bendiciones. Como creyentes que viven en este mundo, un mundo caído, un mundo corrupto, y todos los días tenemos que trabajar y tenemos que estudiar y nos enfermamos y tenemos que lidiar con problemas familiares, problemas emocionales, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, etc. No apreciamos como debiéramos nuestra unión con Cristo. Estamos en Cristo y no hay mejores noticias que eso. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, si nosotros estamos en Él, estamos completos en Él. Tenemos todo lo que necesitamos. No tienes por qué ir a beber a otras fuentes. No tienes por qué acudir a otros medios de salvación. Él es la única vid verdadera y nosotros somos las ramas que obtenemos nuestra energía, nuestra vida, nuestro fruto de Él, porque estamos unidos a Él. Primera de Corintios 1:30 dice: por Él, es decir, por Dios, por el Padre, por Él estáis vosotros, y aquí está nuestra frase, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tampoco es una lista exhaustiva de todas las bendiciones. Simplemente Pablo está diciendo, Él es la fuente inagotable y al estar en Él, entonces podemos disfrutar de justificación, de sabiduría, de santificación, de redención. Palabras y aspectos de la salvación muy relevantes para lo que estaba ocurriendo en Corinto en ese momento. Entonces ahí está nuestra palabra en 1 Corintios 1:30, santificación. Es uno de los resultados, es uno de las consecuencias de nuestra unión con Cristo. ¿Qué significa santificación? ¿Qué significa santificación? La idea esencial aquí es estar separado del mundo y del pecado para Dios. Pero no solo eso, sino que esa separación del pecado, esa unión con Cristo y esa vida para Dios se manifiesta en nuestra conformidad al carácter de Cristo, poco a poco, de forma progresiva. El camino de la santificación no es automático. No se basa en una experiencia mística. No se basa en alguna crisis en tu vida. No se basa en alguna experiencia. No es pasivo, sino que es dinámico. La vida cristiana, santificada por el Espíritu, es una vida obediente. Es una vida que hace la voluntad de Dios. Es una vida que quiere agradar a Dios, que quiere hacer su voluntad, reflejando el carácter de Cristo. Entonces, esta es la base teológica. Lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente. Número 1, el autor y la fuente inagotable de nuestra santificación, ¿quién es? El Señor Jesucristo. La meta, número 2, la meta de la santificación, ¿cuál es? La semejanza a Cristo. Número 3, esta santificación propiamente dicha es un
proceso de transformación progresiva a la imagen de Cristo. Y 4, el agente de la santificación es el Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Dios, como quieras llamarlo, es el mismo. En ese aspecto final, quiero leerte rápidamente, solo leer 3 versículos que nos enseñan que el Espíritu Santo es el agente de nuestra santificación. Romanos 15:16, Pablo dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El agente de la santificación de estos gentiles que han puesto su confianza en Cristo es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:11. 6:11. Y esto erais algunos. Pablo da toda una lista de pecados: ladrones, borrachos, avaros, fornicarios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El agente de la santificación es el Espíritu Santo. Y Primera de Pedro 1:2. Hay otros más, pero estos 3 que basten como muestra: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Número 1, la fuente de la santificación, Cristo. Número 2, la meta de la santificación, ser como Cristo. Número 3, la santificación es un proceso progresivo. Y número 4, el agente de esa santificación es el Espíritu Santo. Durante siglos, los teólogos han discutido cómo funciona este proceso de santificación. ¿Cómo funciona? Un puritano famoso incluso le llamó a su libro El misterio de la santificación. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el rol que Dios cumple en ese proceso de santificación? ¿Cuál es el rol que el ser humano cumple en ese proceso de santificación? ¿Cuál es el mecanismo del crecimiento espiritual en la vida cristiana? Hay mucho que decir. Nuevamente, hay libros enteros al respecto. Pero en los siguientes minutos quiero que nos concentremos en un solo versículo, en 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Vamos a leerlo, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Un versículo extraordinario, increíble, maravilloso. En el contexto de todo este pasaje, Pablo nos está enseñando la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Y para mostrarnos esa idea, lo hace tomando un ejemplo de la vida de Moisés. En Éxodo
33. No vamos a leer el pasaje, lo pueden leer después, pero en Éxodo 33, en uno de los momentos más increíbles de la Biblia y de la vida de cualquier ser humano, Moisés intercede por Israel, porque Israel ha cometido un pecado terrible. Se hicieron un ídolo, un becerro de oro, le llamaron Jehová y comenzaron a adorarlo en una fiesta de inmoralidad, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Pero ahora Moisés, en el capítulo 33, está intercediendo por el pueblo. Y lo increíble es que Dios perdona a Israel por esa intercesión. Pero Moisés tiene una petición más. Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le responde: está bien, pasaré delante de ti proclamando mi nombre glorioso, pero no podrás ver mi rostro, sino solamente mi espalda. Te pondré en este lugar y pondré mi mano sobre ti y no verás mi rostro, porque ningún ser humano verá mi rostro y seguirá viviendo. Verás mi espalda. Y así ocurrió. Y Moisés, al ver la gloria de Dios, al escuchar su nombre proclamado por el mismo Dios, cayó postrado en adoración en ese mismo lugar. Estuvo largo rato en adoración a Dios. Dios le dio las tablas de la ley y Moisés, al descender del monte, su rostro resplandecía con el brillo de la gloria de Dios. Tanto así que al verlo, todo el pueblo, incluido su propio hermano Aarón, tuvieron miedo de acercarse a Moisés porque su rostro brillaba con la gloria de Dios. Por eso, cuando Moisés se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, decidió poner un velo sobre su rostro. Cada vez que él hablaba con Dios, se quitaba el velo. Pero cuando descendía del monte para hablar con el pueblo, se ponía el velo, hasta que la gloria iba disminuyendo y el resplandor se iba. Así que los israelitas vieron la gloria de Dios en el rostro de Moisés, pero no recibieron la palabra que les predicaba Moisés. Fíjate lo que dice más arriba, en 2 de Corintios 3, en el versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, 2 de Corintios 3:12. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mientras tanto, el velo sigue ahí. Vieron la gloria en Moisés, pero no le hicieron caso a Moisés. Más bien su corazón se endureció y el velo sigue sobre sus ojos hasta hoy. Pero el nuevo pacto es superior, es mejor. ¿Por qué? Porque nos permite ver no con un velo, sino a cara descubierta. Nos permite ver no la espalda de Dios, sino la gloria de Dios. ¿Dónde? En el mismo rostro de nuestro Señor Jesucristo.
Mira lo que dice más adelante, capítulo 4, versículo 3. 4:3. Pero si nuestro evangelio, este es el mensaje que proclamamos, dice Pablo, el mensaje del nuevo pacto, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, donde en la faz de Jesucristo. ¿Dónde vemos la gloria de Dios? En el evangelio de la gloria de Cristo. Cuando seguimos contemplando esa gloria de Cristo, esa gloria no disminuye, como en el Antiguo Testamento, con el rostro de Moisés que iba apagando el resplandor, sino que más bien el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en la misma imagen que estamos contemplando del Señor. Y eso es lo que este texto nos enseña por medio de 4 frases maravillosas. 4 frases maravillosas de este versículo. Mira la primera frase. Por tanto, nosotros todos. El antiguo pacto, solo Moisés. Y aquí no solo Pablo, que era el apóstol, sino cada creyente verdadero. Pequeño o grande, hombre o mujer, anciano o joven, rico o pobre, al momento de creer en Cristo, el velo se quitó. Cristo, al que antes yo despreciaba, que antes me parecía aburrido, el que no entendía, ahora que el velo se quitó, me parece bello, glorioso, santo. Esa es una experiencia común a todos los cristianos. Pero nosotros todos los hijos de Dios. Dios no tiene sus hijos favoritos. Dios no tiene sus ungidos, sino que nosotros todos, los que estamos en Cristo, en los que mora el Espíritu, tenemos acceso a Dios. Y eso nos anima, porque cualquier hijo de Dios puede crecer en santidad. Cualquier hijo de Dios puede ser transformado a la imagen de Cristo sin necesidad de intermediarios humanos, sin necesidad de sacerdotes humanos, sin necesidad de ungidos humanos, o apóstoles o profetas o lo que quieras, sino que todos nosotros somos sacerdotes y tenemos acceso a Él. Es casi aquí una invitación de Pablo a que todos los hijos de Dios tengan una relación más íntima con Cristo. Nos está exhortando a ser transformados por un poder que está disponible para todos los hijos de Dios. Todo cristiano tiene el privilegio maravilloso e inmerecido de contemplar la gloria de Dios en Cristo Jesús por su evangelio. Mira la segunda frase. Todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que esa frase significa? ¿En dónde vemos la gloria del Señor? Ya lo dije.
En el Evangelio. Mira otra vez, 4:4, 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Dónde está la gloria de Cristo? Que debemos contemplar, que debemos mirar en el Evangelio. En el Evangelio. Cuando tú ves a Cristo, ves al Padre. Él lo dijo. La palabra aquí, mirando, se refiere no a una mirada casual, sino a contemplar. Se refiere a fijar los ojos con atención, los ojos espirituales, los ojos de nuestro corazón. Es una contemplación continua de Cristo. Se refiere a atesorar, apreciar, meditar en su precioso Evangelio constantemente. Se refiere a conocer a Cristo estudiando las Escrituras. No es suficiente un conocimiento superficial. No basta con una mirada de reojo o una mirada de curiosidad de vez en cuando. Los ojos de tu corazón deben estar fijos en Cristo, contemplando su palabra, sus perfecciones, sus obras, estudiando sus obras, estudiando su carácter, especialmente la redención que Él logró por ti, que es el Evangelio. Dice el himno: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Esa contemplación íntima y atenta del Evangelio de Cristo revelado en su palabra nos afectará profundamente, nos transformará profundamente. Y esa es nuestra siguiente frase, tercera frase. Todos nosotros, al contemplar a Cristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y la palabra griega aquí para transformar es metamorfosis. Es la misma palabra que se usa para describir la transfiguración de Cristo. Así como la oruga que sufre una metamorfosis, una transformación maravillosa. Al pasar de ser una oruga, un gusano, y ser luego una bella mariposa. De igual forma, el cristiano no es un cambio en nuestra esencia humana. No quiere decir que pasamos de ser hombres a ser dioses, sino que es la restauración de la imagen original, del propósito original. Es algo inimaginable que refleja el carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un proceso continuo, un proceso progresivo, de gloria en gloria, de nivel de gloria en nivel de gloria. Warren Wiersbe dice que cada día tú puedes ser transfigurado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo cuando estudias su palabra, cuando lo adoras, cuando te rindes a su espíritu en obediencia. Esa es la carrera cristiana. Eso es lo que nosotros llamamos crecimiento espiritual. Es lo que llamamos madurez espiritual. Es la santificación. El fin de la santificación se llama glorificación. ¿Y en qué consiste esa glorificación? Cuando finalmente seremos
a la imagen de Cristo, perfecta, incorruptible, gloriosa. ¿Y cuándo ocurrirá eso? ¿En esta vida? No, sino cuando Cristo venga, como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora es como en un espejo, pero cuando venga Cristo, le veremos tal como Él es. Y al ver ese rostro, al contemplar su gloria, en ese instante seremos dando el último paso en nuestra transformación también, la glorificación a su imagen y semejanza. La única forma en que tú cambies tu conducta, la única forma en que puedes cambiar tu carácter es mirando a Cristo. Al mirar a Cristo con adoración, ¿cómo puedes mirar pornografía al mismo tiempo? Al mirar a Cristo y su gloria, ¿cómo puedes deleitarte en el pecado y en la inmoralidad al mismo tiempo? Al escuchar su verdad, ¿cómo puedes seguir viviendo en la mentira? Al ver su carácter bueno, bondadoso, lleno de gracia, ¿cómo puedes seguir en la ira y en un corazón resentido y que no perdona a nadie? Al contemplar a nuestro Señor Jesús, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Dice así: si Cristo no es más glorioso para ti que la gloria del mundo, nunca lo has visto. Nunca lo has visto. Nunca lo has conocido. Una de las ilustraciones bíblicas más bellas es la del martirio de Esteban. Esteban dice: un hombre lleno del Espíritu Santo, que fue apedreado por los religiosos por predicar la palabra de Dios. Mientras más cerca de la muerte estaba, levantó los ojos al cielo y dice el texto en Hechos que vio la gloria de Dios y contempló a Cristo a la diestra de su Padre. Pero los judíos, enfurecidos, arremetieron contra él con todas sus fuerzas, apedreándole y matándole, y en el último suspiro, mientras moría, contemplando a Cristo, dijo estas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu. ¿Te recuerda a alguien? ¿Quién murió perdonando a sus enemigos y encomendando su espíritu a Dios? Jesucristo. Transformado a la imagen de Cristo hasta el último minuto de su vida. La última frase en 2 Corintios 3:18. Todos nosotros contemplamos la gloria de Cristo en el Evangelio, en su palabra, y somos transformados como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Ahora, la mejor traducción es sorprendente. Escucha cómo dice la Biblia de las Américas. Como por el Señor, el Espíritu. Mira cómo dice la NBI: por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué significa? En el versículo 17 lo dice también: porque el Señor es el Espíritu. No hay confusión en la mente de Pablo entre las personas de la Trinidad. Primero, porque él no está tratando de dar una exposición teológica de lo que es la Trinidad, sino de nuestra transformación, de nuestra santificación. Pero en segundo lugar,
Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en esencia. Esta es una verdad maravillosa. El agente de nuestra santificación es el Espíritu Santo. Pero recuerda que es el Espíritu de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ese Espíritu de Cristo es el que nos capacita para obedecer y para dar fruto de justicia. Es el que nos da los ojos para contemplar a Cristo y nos da el corazón para amarle, nos da la voluntad para servirle y para obedecerle. Ya no estamos muertos, ya no estamos ciegos, estamos vivos por medio del poder de su Espíritu que mora en nosotros. Ahora sí podemos obedecer. Ahora sí podemos agradar a Dios. Ahora sí podemos vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque el Espíritu habita en nosotros y está trabajando, tomando de las bendiciones de Cristo y aplicándolas a nuestra vida. Jesús les dijo a sus discípulos: Él me glorificará. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de mí, que soy la fuente inagotable de las bendiciones por mi persona y por mi obra en la cruz, y las aplicará, las dará a conocer a ustedes. Presta atención a estas palabras de Gálatas 5:25, que son mi exhortación final. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, si eres espiritual, no puedes ser carnal. Si tienes vida por el Espíritu Santo de Cristo, entonces anda en el Espíritu. Vive en el Espíritu. Algunas personas piensan, como dije en mi introducción, que pueden tomar una decisión por Cristo, que pueden hacer una oración y asegurarse del cielo y luego vivir como les da la gana. Se están engañando porque el testimonio de la Biblia es absolutamente contrario a esa idea moderna. No creas que has sido justificado si no hay ninguna señal de santificación en tu vida. No creas que eres cristiano si no hay ningún rastro de la imagen de Cristo en tu vida. El verdadero cristiano es empoderado por el Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere, para querer lo que Dios quiere y al final ser transformado a la imagen de Cristo. Así que, si tú tienes vida por el Espíritu, anda conforme al Espíritu.